Hola, yo soy hermana Bárbara Reed, una hermana dominica de Grand Rapids, Michigan. Tengo un doctorado en estudios bíblicos de la Universidad Católica de América y soy la Carol Stuhlmuller CP, profesora de estudios del Nuevo Testamento en la Unión Teológica Católica en Chicago, donde también sirvo como presidenta. Al celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, es un gran placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre los evangelios sinópticos. Un colega compartió reciente un TED Talk conmigo sobre el peligro de un solo cuento de la novelista nigeriana Chimamanda Adichie. Ella señala que nuestras vidas, nuestras culturas, se componen de muchas historias superpuestas. Ella relata la historia de cómo encontró su auténtica voz cultural y advierte que si escuchamos una sola referencia sobre otra persona o país, corremos el riesgo de un malentendido crítico. Me hizo pensar en lo afortunados que somos tener 4 evangelios, cada uno de los cuales refiere una historia ligeramente diferente sobre Jesús y sus primeros seguidores. Cada uno contribuye al mosaico mientras tratamos de reconstruir la vida y la misión de Jesús y su significado para nosotros. Ninguno cuenta toda la historia, e incluso cuando juntamos todas las piezas que tenemos, todavía faltan algunas que simplemente nunca podremos conocer a este lado de la eternidad. El Evangelio de Juan, el último de los 4 evangelios que se escribieron, es bastante distinto de los otros 3 y probablemente no se basó en las mismas fuentes. Ese evangelio merece su propio tratamiento. El enfoque de reflexión de hoy son los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, llamados los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico proviene de una palabra griega, sinópticos, que significa ver el todo junto o de un vistazo. Para comparar y contrastar las similitudes y diferencias en los evangelios sinópticos, puede consultar una sinopsis que alinea los evangelios en columnas paralelas. Uno que es fácilmente accesible en línea ha sido desarrollado por la Universidad de Toronto. Se puede encontrar simplemente buscando en Google la sinopsis de la Universidad de Toronto. Lo que me gustaría compartir con ustedes en esta breve sesión es, ¿de dónde vinieron estos evangelios? ¿Quién los escribió? ¿Para quién? ¿Y cuáles son los principales énfasis teológicos de cada uno? Especialmente el relato distinto de Jesús y los discípulos que cada uno nos da. Esto será solo un breve bosquejo en miniatura que espero les ayude a entrar en cada uno de estos 3 evangelios. Me gustaría recomendarles que tomen el tiempo para leer cada uno de los evangelios, uno a la vez, y de leerlo completamente en una sola sesión si es posible. La mayoría de las veces escuchamos el evangelio en pedacitos cuando se proclama en la liturgia dominical. Creo que encontrarán que es una experiencia muy diferente leer un evangelio hasta el final y observar los énfasis particulares que este evangelista quiere transmitir. Dejen que la narración les invite a reflexionar sobre su relación con Jesús y lo que les está diciendo acerca de su propio viaje de discipulado. Comenzaremos con el Evangelio de Marcos. Es el más corto de los evangelios
y el que creemos que fue escrito primero, alrededor del año 70 más o menos. Tengan en cuenta que no tenemos ninguna de las copias originales de los evangelios y ninguno de los evangelistas firmó su nombre o le pusieron fecha a su manuscrito. Tampoco nos dijeron dónde estaban escribiendo. Así que lo que voy a decir sobre estos detalles son las mejores conjeturas que tenemos de lo que podemos discernir del texto en sí y de lo que sabemos sobre el mundo greco-romano en el primer siglo. Todos los evangelios fueron escritos originalmente en griego, por lo que una de las cosas que debemos tener en cuenta es que si estamos leyendo en inglés o en español u otro idioma, puede haber algunos matices y juegos de palabras que tal vez no captemos. Allí es donde una buena Biblia para estudio, con notas y comentarios introductorios, como la Catholic Study Bible, puede ser de gran ayuda. Según la tradición más antigua, Marcos escribió en Roma y parece que era un cristiano gentil, escribiendo para una comunidad que estaba compuesta principalmente de cristianos gentiles. Lo vemos explicando algunas prácticas judías, como el ritual de lavado, que una comunidad judía no necesitaría que hiciera. El relato de Marcos se mueve rápidamente. Una de sus palabras favoritas es euthus, inmediatamente. Cambia de escena rápidamente y la historia está llena de acción. El Evangelio comienza saltando directamente al ministerio de bautizo de Juan el Bautista. Luego Jesús anuncia su ministerio y corre y se va. La primera mitad del Evangelio toma lugar en Galilea, la parte norte del país, donde Jesús enseña, predica, exorciza y forma una nueva familia de discípulos. La pregunta que sigue surgiendo es, ¿quién es este? Y ninguna persona humana en la historia sabe la respuesta. El lector sabe desde el primer versículo del primer capítulo, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los demonios también lo saben, como el hombre con el espíritu impuro en capítulo 1, que clama, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús sigue diciéndoles a todos que no lo digan. Un apogeo viene en el capítulo 8, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro, como recuerdan, lo hace bien. Tú eres el Mesías, el Cristo. Por lo cual, la pregunta para la segunda mitad del Evangelio es, ¿qué clase de Mesías? Jesús les da la respuesta a Pedro y a los discípulos. Es el Mesías que sufre, muere y resucita. A medida que Jesús comienza a progresar hacia Jerusalén, no se enfoca tanto en agregar nuevos discípulos, sino en dar instrucciones avanzadas a aquellos y a aquellas que ya lo están siguiendo. La narrativa se basa en la pasión y la crucifixión. Cuando Jesús muere, un centurión declara verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El tema del secreto llega a un punto crítico aquí con esta revelación. No se puede entender el mesianismo de Jesús sin su pasión y muerte. Si lo proclamamos como un llamativo hacedor de milagros y maestro, como se veía en la primera mitad del Evangelio, no lo estamos proclamando correctamente. Pero la crucifixión tampoco es el final. Este Evangelio tiene un final muy desconcertante. María Magdalena y María, la madre de Santiago, y Salomé vienen a la tumba temprano en el primer día de la semana, trayendo especias para ungir el cuerpo de Jesús. Están preocupadas
¿por quién hará rodar la piedra? Pero descubren que ya está rodada. Entran en la tumba y ven a un joven vestido con una túnica blanca. Eso es una pista de que se trata de un mensajero celestial. Y se inquietan. Él les tranquiliza, no teman, y les dice que Jesús ha resucitado. Luego les instruye, vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que Él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como Él se lo había dicho. Entonces, ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El fin. Si bien encontrarán otros finales en su Biblia, pero estamos bastante seguros que fueron agregados secundariamente por otros autores. ¿Qué pensar de este concertante final? Primero, una de las cosas que notamos es que no solo había discípulos varones, sino que las mujeres también seguían y ministraban a y con Jesús. Marcos no dice nada sobre ellas hasta la escena de la crucifixión, pero allí nos dice que han estado siguiendo y ministrando todo el tiempo. Permanecen como testigos fieles después de que los otros discípulos han abandonado a Jesús en su arresto. Ven dónde está enterrado y regresan a la tumba el primer día de la semana con especias para ungirlo, aunque ya ha sido ungido por una mujer con aceite caro, al comienzo de la narración de la pasión. Su acción puede ser vista como una unción profética de la cabeza de Jesús, al igual que Samuel unge al rey Saúl y al rey David. Al observar la reacción de las mujeres en la tumba, en griego las palabras son tromos, que cae éxtasis, se está describiendo no tanto el miedo, sino el temblor y el asombro o el éxtasis, reacciones más apropiadas para un momento santo, una experiencia de epifanía que reconocen el poder y la presencia de Dios. Me gustaría sugerir que su silencio es la única respuesta apropiada en presencia de lo divino. Nos ayuda a nosotros, los oyentes de este Evangelio, a entrar en el asombro, en la profundidad del misterio pascual que resiste todas las explicaciones. Entrar en el misterio lleva tiempo, contemplación. Tenemos que reducir la velocidad y vaciamos, abrirnos a la transformación. La conclusión de Marcos es en realidad bastante brillante. Es un final abierto que deja al oyente terminar la historia. Si las mujeres no proclaman las buenas nuevas, entonces nos toca a nosotros y a nosotras hacerlo. No solo al contarlas con palabras, sino vivirlas con nuestras vidas. Las instrucciones del ángel a las mujeres de que vayan a Galilea, es decir, volver al principio de la historia, nos invitan a nosotros a volver al Evangelio una y otra vez, sondeando su significado y profundizarlo cada vez más. La imagen de Jesús en este Evangelio es una que creo es muy útil para nosotros y nosotras en tiempos de lucha e incertidumbre. En Getsemaní, le suplica a Dios que haya otro camino. En la cruz, sus últimas palabras son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece ser abandonado por todos, incluso por Dios, que esta vez no da ninguna seguridad tangible o audible de que Jesús es el Hijo amado de Dios, como en su bautismo
y su transfiguración. Es una imagen muy humana de un Jesús que sufre con nosotros, nosotras, en todas nuestras penas, pero que confía completamente en Dios. Sus últimas palabras no son las de una persona desesperada, son el comienzo del Salmo 22, un salmo de lamento que termina con la confianza en el poder de Dios para liberar al orante de toda aflicción. Los discípulos en este evangelio a menudo parecen no entender, malinterpretar y querer que Jesús cambie su plan o el plan de Dios. Luchan y tienen miedo, pero siguen siguiendo. Es un evangelio que nos asegura que nuestros fracasos no son definitivos. El ángel en la tumba les dice explícitamente a las mujeres que en su proclamación de que Jesús ha resucitado, incluyan a Pedro, quien ha negado haber conocido a Jesús. Pasemos ahora a Mateo. A diferencia de Marcos y Lucas, parece que este evangelista es un judío cristiano, escribiendo para una comunidad cristiana predominantemente judía, probablemente alrededor del año 85. Nuestra mejor suposición es que están en Antioquía de Siria, una de las ciudades más grandes del imperio. El Evangelio de Mateo, al igual que el de Lucas, sigue los mismos contornos que Marcos. Claramente, ambos usan a Marcos como una de sus fuentes. Además, hay unos 230 dichos que Mateo y Lucas tienen en sus evangelios que no están en Marcos. Aparecen en el mismo orden y con una redacción muy similar, lo que nos lleva a pensar que Mateo y Lucas usaron una fuente escrita. No tenemos esta fuente. Lo llamamos Q, abreviatura de Quelle, la palabra alemana para fuente. Además, tanto Mateo como Lucas tienen su propio material único. Los evangelistas preservan las tradiciones que se les transmiten y también son creativos en la forma en que dan forma al mensaje para abordar las necesidades pastorales de sus comunidades. No son historiadores y los evangelios no son biografías de Jesús. Los evangelios son documentos que tienen como objetivo reforzar la fe de las comunidades para las que están escritos. Mateo nos da una metáfora de cuál es la tarea de los evangelistas y en última instancia nuestra tarea también, la de apropiarse de los evangelios para nuestros días. Mateo dice: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Esto viene de capítulo 13, versículo 22. Tanto Mateo como Lucas agregan 2 capítulos de narraciones de la infancia al comienzo de sus evangelios. Y también agregan historias de la aparición del Cristo resucitado al final del Evangelio. Las narraciones de la infancia en Mateo se centran en José y los mensajes de Dios que se transmite a él en sus sueños, que él obedece fielmente. En Lucas, el enfoque está en María. Tanto Mateo como Lucas usa estos capítulos iniciales como una especie de obertura que establece los temas que enfatizarán en todo el Evangelio. De todos los Evangelios, Mateo enfatiza la judeidad de Jesús más que cualquiera de los otros. Jesús es un judío observante que urge a sus seguidores a observar estrictamente todas las regulaciones de la ley y a ir incluso más allá de lo que la ley exige. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por sus perseguidores. Capítulo 5, versículos 43 y 44. En este evangelio, Jesús dice 2 veces que fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Capítulo 10, versículo 23 y 15, 24. Se ve a sí mismo como líder de un movimiento de reforma dentro de su propia tradición. Y les dice a sus discípulos, cuando los envía a misión, que no vayan a ningún otro lugar, especialmente no se acerquen a Samaria. Especialmente no se acerquen a Samaria. Es solo en los últimos versículos del Evangelio que el Cristo resucitado envía a sus discípulos a salir al mundo entero para bautizar y proclamar las buenas nuevas. Vemos fuertes conflictos en Mateo entre Jesús y otros líderes judíos, especialmente en el capítulo 23, donde Jesús usa un lenguaje muy duro hacia los escribas y fariseos. La mejor manera de leer estas duras palabras es entender esto como un conflicto intrafamiliar. Para cuando Mateo está escribiendo, los seguidores de Jesús estaban luchando con decisiones muy difíciles sobre qué guardar de su herencia judía y qué cambiar a luz de su nueva lealtad a Cristo y su misión. En otras palabras, ¿qué tan judío tienes que ser para ser un discípulo o una discípula de Jesús? Y las respuestas a esas preguntas son diferentes para los judíos que para los gentiles. El énfasis de Mateo en la judeidad de Jesús puede invitarnos a nosotros y a nosotras a conectarnos más profundamente con nuestras hermanas y hermanos judíos y a solidarizarnos con ellos en estos tiempos en que los crímenes de odio contra los judíos están nuevamente en aumento. Otra cosa que Mateo enfatiza es la imagen de Jesús como un maestro poderoso, como Moisés. De hecho, Mateo estructura su evangelio en 5 bloques principales de material, lo que puede ser una forma deliberada de decir que Jesús es el nuevo Moisés, cuya enseñanza está contenida en los 5 libros de la Torá. La iglesia primitiva consideró que el evangelio de Mateo era más útil para la instrucción y la exhortación, una especie de manual para los líderes de la iglesia, por así decirlo. Mateo fue también el evangelio más utilizado en el culto de la iglesia primitiva y fue el más comentado por los padres de la iglesia primitiva. Una palabra que aparece con más frecuencia en Mateo que en los otros evangelios es dikaiosune, o rectitud, justicia, o relación correcta. La traducción de esta palabra en inglés y al español puede ser engañosa. Puede hacernos pensar en la honradez propia o la justicia en el sentido de obtener todo lo que merecen para el bien o para el mal. Esto absolutamente no es el significado bíblico. Más bien se trata de que todo esté en relación correcta con Dios, con uno mismo, con los demás y con todo el cosmos. Varias de las parábolas de Jesús nos ayudan a darnos una imagen de cómo es la justicia y cómo alcanzarla. Las parábolas, por su naturaleza, a menudo tienen un giro sorprendente. Y ese es el caso de las parábolas en Mateo acerca de la rectitud o la justicia. Una que se encuentra en Mateo 20 habla del dueño de un viñedo que sale 5 veces distintas durante el día para contratar trabajadores. ¿Recuerdan cómo va? Al final del día, el propietario reparte el salario comenzando con el último contratado.
y le da a cada uno la misma cantidad, un denario, el salario diario habitual. Los primeros contratados comienzan a quejarse. Ha hecho que los que trabajaron solo una hora fueran iguales a los que trabajaron todo el día en el calor. El dueño responde, amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿Te encuentras de acuerdo con el primer contratado? ¿O te identificas con otros personajes del cuento? Yo siempre luché con esta parábola, ya que me identifiqué con el primero contratado. El final me pareció injusto. ¿Qué quiere decir el dueño? No soy injusto contigo. ¿No es justo que aquellos que trabajaron más tiempo reciben más recompensa? Hace algunos años, una mujer que asistió a un taller que di sobre las parábolas compartió su historia conmigo, lo que cambió totalmente la forma en que ahora escucho esta parábola. Me dijo que como madre soltera, criando a 3 hijos sola y tratando día tras día de encontrar empleo, se veía a sí misma como una de las que quedaban de pie en la plaza. Estas personas no eran ociosas ni perezosas, eran los viejos, los que tenían discapacidades, parecían ser más débiles y eran menos capaces de producir tanto trabajo y por lo tanto nunca fueron elegidos. Ella vio al dueño como Dios, que ama a todas las personas por igual y para quien la rectitud o la justicia significa que todos merecen recibir lo que necesitan comer ese día. Si el propietario hubiera dado al último contratado menos de un denario, ¿de qué serviría eso? No podrían alimentar a sus familias con menos dinero. Ella entendía la queja de los que trabajaban todo el día, pero al mismo tiempo, ellos tenían la seguridad todo el día de que al atardecer podrían alimentar a su familia. La justicia o la rectitud en el reino de Dios significa que todos tienen lo que necesitan para vivir y florecer, a pesar de su capacidad o falta de ella para trabajar. Otro tema fuerte en Mateo es el perdón. Una parábola sobre un esclavo al que se le ha perdonado una gran cantidad y luego no perdona a otros siervos es una imagen poderosa de cómo la única manera en que podemos expresar adecuadamente la gratitud a Dios por el amor inmerecido y el perdón que recibimos es extender lo mismo a los demás, o sea, difundirlo. Este evangelio se enmarca con la seguridad de que Dios siempre está con nosotros y que las antiguas promesas de Dios se cumplen en Jesús. Comenzando con el mensaje de Gabriel a José en el primer capítulo, que el hijo que nacerá será llamado Emmanuel, hasta el último versículo del Evangelio, donde Cristo resucitado asegura a sus discípulos que estará con ellos siempre hasta el final de los tiempos. Nosotros también tenemos la promesa de que Dios siempre está con nosotros. Pasemos ahora a Lucas. Este es el evangelio más largo y este evangelista también escribió un segundo volumen, Los Hechos de los Apóstoles. Es probable que Lucas se escribió casi al mismo tiempo que Mateo, posiblemente también en la región de Antioquía. Pero creemos que es un cristiano gentil que escribe para una comunidad predominantemente gentil. Al igual que Marcos y Mateo,
estructura la narración con Jesús alistando discípulos en Galilea en la primera mitad y luego hace un viaje fatídico a Jerusalén. Específico a Lucas es una larga narración del viaje, capítulo 9, versículo 21 a capítulo 19, versículo 27, que contiene mucho material exclusivo de Lucas. Al igual que Mateo, Lucas tiene un fuerte énfasis en el cumplimiento de las Escrituras. Pero a diferencia de Mateo, hay un mayor énfasis en la universalidad de la misión de Jesús en Lucas. En Lucas, Jesús cuenta una parábola sobre un samaritano que extiende misericordia a un judío herido. Otro episodio relata a un hombre samaritano con lepra, que es el único del 10 a quien Jesús sana, que regresa para agradecerle. Esto es diferente al Jesús de Mateo, que insiste en mantenerse alejado de los samaritanos e irse solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Jesús de Lucas está comiendo mucho. Lucas pinta a escenas como la comida como un simposio greco-romano, con conversaciones muy incómodas después de cena, donde Jesús parece dar indigestión a la gente. Aborda preguntas como ¿dónde sentarse? Es decir, no elegir el lugar de honor. ¿A quién invitar? Es decir, aquellos que son pobres y que tienen discapacidades. Afirma la alegre efusión de amor sobre él por parte de una mujer que había sido perdonada y entra en la cena de Simón, ungiendo los pies de Jesús con sus lágrimas mezcladas con ungüento precioso. Jesús es criticado por comer con recaudadores de impuestos y pecadores, una práctica que es parte integral de su estrategia misionera. Otro tema fuerte es la relación de las posesiones materiales con el discipulado. Para Lucas, las riquezas son un obstáculo peligroso. Varias parábolas únicas de Lucas hacen el punto dramáticamente. Un hombre rico que tontamente sigue construyendo graneros más grandes para almacenar sus cosas, encuentra que su vida termina con su reserva como su tesoro, en lugar de Dios como su tesoro. Otro hombre rico pasa por encima de un pobre mendigo llamado Lázaro todos los días y luego en la siguiente vida se encuentra en tormento y completamente aislado del padre Abraham, mientras que Lázaro está acuñado en su sueño. En este evangelio, Jesús dice a sus discípulos que nadie puede ser discípulo sin renunciar a todas sus posesiones. Pero la forma en que lo hacen varía. Algunos, como Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Leví, dejan todo atrás y siguen a Jesús. Otras, como María Magdalena, Juana, Susana y otras mujeres galileas, usan sus recursos monetarios para financiar la misión. Otro ejemplo es Zaqueo, que da la mitad de su dinero a los pobres. Y finalmente, en los Hechos de los Apóstoles, los creyentes reúnen todos sus recursos y cada uno toma lo que necesita. El objetivo es que no haya nadie carente. En este evangelio encontramos a Jesús en oración más que en cualquiera de los otros evangelios. Y hay muchas más referencias al Espíritu Santo, que está constantemente guiando a Jesús. Lucas describe a Jesús como un profeta, comenzando con sus palabras iniciales tomadas del profeta Isaías cuando declara su misión en la sinagoga de Nazaret. Muchas de las cosas que Jesús hace
reflejan las acciones de Elías y Eliseo: alimentar a multitudes hambrientas, sanar al único hijo de una viuda, sanar a un hombre con lepra y ser llevado al cielo. El énfasis en Jesús como profeta continúa en la narración de la pasión, ya que es retratado como un profeta rechazado, cuya muerte es una consecuencia de su intención de desmantelar las estructuras de injusticia mientras restaura a las personas marginadas a su plena dignidad. Otra cosa notable sobre el Evangelio de Lucas es el número de personajes femeninos. Solo en Lucas encontramos las historias de la anunciación a María y su visita a Isabel, y el episodio con la profeta Ana en el templo, la viuda de Naín, cuyo hijo Jesús sana, y Marta y María sirviendo y escuchando, y la curación de la mujer encorcovada, la parábola de la mujer que encuentra su moneda perdida, y la parábola de la viuda y el juez injusto, y la historia de las mujeres de Jerusalén llorando por Jesús en el camino de la cruz. Lucas también relata algunas de las mismas historias sobre mujeres como Marcos y Mateo: la curación de la suegra de Simón y de la hija de Jairo y una mujer con una hemorragia, y la parábola de la mujer que esconde levadura en la masa de pan, y la historia de la mujer que le da monedas al templo. Y finalmente, los relatos de las mujeres galileas que presencian la muerte y el entierro de Jesús y que descubren la tumba vacía y son las primeras encomendadas con la buena nueva de la resurrección de Cristo. Si bien la abundancia de historias con personajes femeninos podría llevarnos a pensar que Lucas es un gran promotor de igualdad de las mujeres, una mirada más cercana a lo que hacen las mujeres y lo que dicen revela que Lucas respalda que los ministerios públicos y el liderazgo pertenecen a las manos de los apóstoles varones. El final del Evangelio de Lucas, por ejemplo, es muy diferente al de Mateo, donde las mujeres que siguen las instrucciones del mensajero celestial de ir a Galilea se encuentran con el Cristo resucitado en el camino y escuchan la comisión de compartir la noticia con los demás directamente de Cristo. Pero en Lucas, después de María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago y las otras mujeres que los acompañaron, fielmente cuentan las buenas nuevas a los otros apóstoles, no se les cree y su informe se descarta como una tontería. Si bien uno podría leer esta historia como haciendo que los otros apóstoles parezcan tontos, también refuerza el mensaje de Lucas que la proclamación y el liderazgo pertenecen a los hombres. Bueno, este ha sido un breve bosquejo que espero los anime a seguir estudiando y orando con los evangelios, dejando que cada retrato distinto de Jesús y sus seguidores les invite a profundizar su relación con Jesús y a conformar sus vidas cada vez más plenamente a la suya.